Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este subpodcast, La Guarida del Nerd Riqueño, con nuestro invitado especial, Joel Vázquez, mejor conocido como Cheese, artista de cómic puertorriqueño, creador de El Doctor Casco, entre otras creaciones, y en el día de hoy vamos a entrevistarlo con relación a los días de Estudios Don Algaro. Bienvenido, Chizo. Saludos, gracias por tenerme. Saludos. Comenzamos con nuestra primera pregunta será: ¿en qué momento de tu vida descubriste los cómics? Pues mira, yo descubrí los cómics en los periódicos, en las tirillas de los periódicos, cuando 5 o 6 años, las memorias que uno se acuerda cuando era chiquito. Me gustaba mucho en ese momento esas tirillas, que casi todas eran como que de comedia, que si Garfield, Siggy y eso. Pero la de los domingos, creo que era el Nuevo Día, en el Nuevo Día, que eran a colores, pues habían el panfleto ese que era a color, que era como si fuera una revistita, y ahí habían cómics de Superman en esa época. Y yo lo que hacía era que a mí desde pequeño me gustaba mucho dibujar por ver los muñequitos de la televisión, y yo me entretenía mucho leyendo esos tirillas del domingo, y lo que hacía era que yo recortaba las siluetas de Superman, y con tape pues me hacía, qué sé yo, lo usaba de adorno para las libretas, o usaba el muñequito de Superman para tratar de imitar, de dibujarlo, que fue con los periódicos. Y después, mientras como los 9 o 10, 11 años, en la farmacia, ahí empecé a ver, como ya sabía que los cómics existían, estaban en mi radar. Ahí veía los paquines chiquititos que hacían de traducciones de cómics de Superman y de Batman y de la Liga de la Justicia, y también los cómics como Águila Solitaria, Memín, Calimán, Samurai. Y por lo menos Samurai no lo entendía mucho a esa edad porque era bien chiquito, y ahora de grande del recuerdo creo que era un novelón. Pero los leí y me gustaban los dibujos. Y ahí fue que empecé como que a descubrir los cómics en cuestión de entretenimiento, pero yo creía que eso los vendían en la farmacia. Y como a los 11 o 12 años más o menos que yo tenía, que estábamos un día en Plaza de la América, ahí fue que yo vi mi primera tienda de cómics, que era el kiosquito que había, que se llamaba Comics de Plaza de la América, y entré ahí, que era bien chiquitito, y ahí fue que yo descubrí lo que era una tienda de cómics. Eso creo que fue tenía como 12 o 13 años, 90-91, que casualmente, yo digo que eso fue como para mi época, como una tormenta perfecta, porque yo tenía 12 años entrando a la preadolescencia. Y en esa época hicieron el relaunch de X-Men de Jim Lee, el de Spider-Man de McFarlane, X-Force de Liefeld. Y como eran número 1, ahí fue cuando de verdad yo me jugué y descubrí y aprendí lo que son los cómics mensuales, los títulos nuevos, las series. Y aunque no sabía inglés, ahí fue que yo me jugué y los compraba todos los meses por el arte visual. Esa fue más o menos mi introducción a los cómics. Sí, yo recuerdo esos tiempos, recuerdo esa tienda. Nina Anglade, la fundadora. ¿Cuándo decidiste que querías hacer tus propios cómics, que querías crear tus propias creaciones, por así decirlo? Pues mira, fue una combinación de en esa misma época y unos añitos un poco antes, porque como a mí siempre me ha gustado los muñequitos y la animación, que para la época que yo era niño estaba el programa de Dibujando con Kiki de Pacheco, que ponían los muñequitos de Mazinger y de Robotech, que si He-Man y todo eso. Pues yo de pequeño yo quería como que hacer animación sin saber todo lo que requiere hacer eso. Yo me creía cuando era niño que eso lo hacía una personilla. Y después, mientras fui creciendo, voy viendo que es un estudio, que hay que estudiar, que es una producción, que es como hacer una película. Y cuando
tengo conciencia de los cómics como tal, como negocio, como serie, con todos estos artistas que te mencioné en el 90-91, de todos los que me impresionó cuando yo tenía, como te dije, como 12 o 13 años, era de que de todos esos artistas que para esa época eran jóvenes, creo que el mayor es McFarlane, Rob Liefeld, creo que para esa época tenía 20 o 21 años y yo tenía 13, como Correcto. decir, ajá, yo decía, diache, este chamaco solamente me lleva 10 años y ya está trabajando en Marvel, ya vive de esto, en X-Force. Entonces, de todos los cómics que salió en esa época de Marvel, casi todos estaban dibujando cosas ya creadas, pero ahí, como estaba todas las promociones, tú estabas viendo las entrevistas que X-Force prácticamente son personajes originales de él, que sí, Cable, Deadpool y Domino. Y eso me inspiró yo dije, pues yo creo que yo puedo hacer esto. Y ahí fue como que en vez de dibujar ilustraciones como hobby, tratando de hacer dibujos sueltos, ahí fue cuando empecé a hacer mis propias historias, crear mis propios personajes, todo en base de que lo vi como un medio de yo contar mis historias que no sea una película animada y que lo pueda hacer yo solo. Ahí fue cuando me decidí a hacer cómic, cómic como tal. Me entretenía más hacer historias de cómics que dibujo suelto. Tengo entendido que antes de tú unirte en la creación de Estudios Don Algaro, que tú, previo a eso, habías publicado cómics en otras casas publicadoras. Creo que publicaste algo por Dream Graphics con Juan Lapey. ¿Cuáles fueron algunos de esos cómics que tú publicaste previo al Garo Comics? Previo al Garo Comics, lo anterior más reciente antes del Garo Comics fue con Dream Graphics, con Juan Lapeix, que ahí hacía el cómic de Alien Dogs y algunas historias sueltas que hacía. Eso fue con Dream Graphics, pero antes de Dream Graphics, desde que yo quería hacer cómics más o menos como en los 90 y pico, cuando empecé como que a ir a diferentes tiendas de cómics, ahí fui a David Comic Clan y me enteré de que él tenía un cómic, y ahí empecé a conocer más o menos los artistas de aquí, y conocí a Javier Rosa, que participó en el cómic de Blackstorm, que de casualidad era vecino mío en Río Grande. Hicimos amistad, él me estaba dando tips así de cómo hacer cómic, cómo hacer historias secuenciales. Eso fue como para high school, y cuando entró a la universidad, a estudiar artes gráficas en la UPR, ahí conocí, que cogía clases conmigo, pues a Martín Gaudiel, que en paz descanse. Y ahí ya yo sabía de él, porque él en las tiendas de cómics se sabía del cómic de él de Sato. Y ahí pues hicimos amistad, y él vio los dibujos míos y se acordaba más o menos de las tiendas de cómics. Y ahí pues nosotros mismos en la universidad, haciendo cómics en formato fotocopia, bien homemade, bien DIY. Ahí fue que yo hice mis primeros cómics publicados por mí mismo, que eran sacarle fotocopia y a la portada y yo mismo grabarlo, que lo hacíamos con Martín. Que yo hice un cómic ahí llamado Tortura, que era un personaje ahí como si fuera un judío puertorriqueño peleando contra neonazis de aquí de Puerto Rico. Y después de eso, en los años universitarios, antes de Dream Graphics, pues hice una miniserie que se llama Jungle, que eran unos cómics como si fueran personajes antropomórficos, que son animales así mezclados con humanos, basados en mis compañeros de clase de la universidad. Eso fue más o menos lo que hice, pero y fuimos a par de convenciones en esa época en la YMCA, y después de eso pues fue lo de Dream Graphics. Para eso el internet estaba como que cogiendo fuerza. También hacía mi historia así como que online, los foros y eso. Pero sí, antes de Algaro fue Dream Graphics con Juan Lapeix. Okay. ¿Cómo conociste a Miguel Sanjurjo?
Pues a Miguel Sanjurjo, que en paz descanse también, a él yo lo conocí por José Hernández, que él era compañero mío de la universidad, también artista de Puerto Rico, y eso era cuando yo quería hacer Jungle, publicar Jungle. Pues porque José me dice que Miguel Sanjurjo Joguero para ese tiempo trabajaba en una imprenta y que también hacía cómics, y él me lo presentó pues como para yo mandarle a hacer los cómics de Jungle. Y ahí fue que conocí a Miguel con su personalidad única que él siempre tenía, y ahí hicimos amistad, conectamos, y ahí fue cuando lo conocí, como que trabajando, me encargándola a él para publicar Jungle. Ok. ¿Cuál fue tu primera colaboración con Gelo? Pues con Gelo, la primera colaboración, porque cuando fui a llevarle Jungle, ya él tenía un cómic que él hizo en blanco y negro que se llamaba Picaboo, o lo estaba por hacer, no me acuerdo bien, pero estaba viendo las páginas y me tripió mucho el estilo de las historias cortas de él. Y en uno de esos Picaboo, pues participé con él. Que eso fue lo primero que yo trabajé con Gero. Participé en la revista Picaboo. Entonces, ¿de quién fue la idea de crear Estudios Don Algaro? Pues la idea de Don Algaro, de lo más que yo me acuerdo es que cuando estábamos en Dream Graphic, éramos un montón de gente en esa época. Estaba Juan, estaba Efraín, Franchi, estaba Rigo, creo que Gelo no estaba. Gelo nos veía en las convenciones y ya él tenía como que sus cómics aparte de Picaboo y los artes del Jíbaro Samurai. Tenía como que como unos pin-ups que él tenía hecho y que no me conocía a mí desde antes. Entonces, pues ahí fue que entre Efraín, Rigo y yo como que decidimos como que hacer Don Algaro como para poder hacer como que, porque una compañía aparte, ya que Juan tiene un montón de títulos en Dream Graphics, que todavía él hace un montón, y dijimos, bueno, vamos a hacer como que nosotros esto para contar nuestra historia, nuestra antología, y ahí fue que llamamos también a Gelo para que se uniera, ya que él tenía lo de Jíbaro Samurai, que eso fue más o menos, fue en una convención de la YMCA casi improvisado, lo de decidir hacer ese sello así de Don Algaro. Ya veo. Entonces, ¿cuál fue el primer cómic publicado por Estudios Don Algaro? Pues de lo que yo me acuerdo, yo creo que fueron los dos a la vez. Creo que fue Algaro, que era la revista de antología, que cada cual como que participaba y hacía su propia historia. Y Gelo tiró el Jíbaro Samurai. Creo que salieron casi a la vez, porque me acuerdo que cuando nosotros fuimos a la próxima convención con las revistas, estaba la antología de Algaro y el cómic de Jíbaro Samurai. Y ahí fue que la gente, porque nosotros en la mesa, pues vimos por primera vez la aceptación así casi inmediata. Que la gente cuando veía el personaje de Miguel de Jíbaro Samurai, pues preguntaban mucho por ese cómic. Y la revista de Caro sí la veían y le tripeaba y todo. Pero yo diría que esas dos revistas salieron casi a la vez. Yo recuerdo tiempo que ustedes tuvieron una muy buena idea, que es que en la última página de Algaro número 1 pusieron un anuncio de pronto el libro Samurai. Ah, ok. Que eso me gustó desde el principio, porque o sea, le dieron publicidad a ese otro cómic y empezaron a crear la espera, la expectativa. Sí. De eso. Entonces, de los artistas de cómic puertorriqueños que hicieron aportaciones en términos de historias para Don Algaro, ¿a quiénes mencionaría? ¿A quiénes recuerda? Bueno, yo, de los que yo recuerdo así, de los que hicieron aportaciones, aparte
de Wewex, que también él se unió luego a Algaro, más bien en Jíbaro Samurai. Miguel Bayón, que vino gracias a Wewex, que él hacía animaciones y eso. Pero de los más que me acuerdo, yo diría que ese es Víctor Rosario y Pepe Vázquez, que ellos son pioneros de la escena de cómic en Puerto Rico independiente con la revista Voodoo Inc. Y ellos participaron en algunas de las historias del Jíbaro Samurai. Eso lo recuerdo bastante. Bueno, mi próxima pregunta iba a ser, ¿cuál es la historia detrás de la creación de ese cómic de antología? O sea, de Algaro, pero como que me contestaste en parte eso contestándome la otra pregunta, pero si quisieras añadir algo en términos de, ¿cómo se dice? ¿De quién fue la idea de que ese primer título fuera un cómic de antología? Pues mira, el concepto del cómic de antología era que siempre hacer cómic es bien retante y los cómics es una serie, es un medio serial. Y en los 90, 96, 97, cuando estábamos en las convenciones, porque Don Algaro fue 2007, o sea, estoy hablando de 10 años antes, que estábamos con Martín y con un par de la gente de la escena haciendo cómic, obviamente pues hacíamos los cómics y los compañeros y la gente, tú veías un cómic número 1 de cualquier cosa, de cualquier historia, y el número 2 salía 4 meses después o nunca salía porque esto es autogestionado todo. Pues la idea de la antología de Algaro es una combinación de historias cortas para que cada uno tuviera break y que cada cuento pues tuviera fin como tal, o aunque fuera a continuar, pero por lo menos esa aventurita que tuviera fin o aunque tuviera continuación, porque como no hay una garantía de cuándo iba a salir el número 2 o el número 3, o si cuando la próxima convención por razones económicas, lo que sea, lo que había dinero era para imprimir la nueva revista y no había de las viejas, pues que el cliente con comprar cualquiera, pues se llevara un cómic, una historia completa de nosotros. Y esa es más o menos la idea principal de por qué eran antologías y eran historias cortas, porque como no hay forma de uno asegurar que esto iba a ser, para ese tiempo eso era impreso. No había tanto así como el internet de que uno puede hacer una historia larga, pues hacemos historias cortitas y se publica cuando se pueda, se va a las convenciones cuando se pueda, para mantenerlo relax como si fuera un hobby, porque esa es la realidad. Eso lo hacíamos por amor al arte y queríamos hacerlo para no sentirnos así como que comprometidos y no tirar un producto incompleto. Ya veo. Okay. En adición al cómic Algaro, ¿cuáles fueron los otros títulos en donde hiciste aportaciones artísticas dentro de los títulos publicados por Algaro Comics? Por Algaro Comics, bueno, yo lo que hice fueron las historias mías, básicamente. Yo no sé si yo coloreé alguna de las historias de los compañeros y eso, pero Algaro casi siempre disculpa, Algaro casi siempre cada cual tenía su espacio y sus personajes, que eso era parte también de la idea de la temática, como todo el mundo tenía un estilo diferente, como que cada cual se encargaba de lo suyo y se montaba la revista. Sí, era básicamente podría decirse que la dinámica de trabajo que ustedes tenían era cada quien trabaja lo suyo y al final, cuando terminaban, se juntaba en el cómic para ser publicado. Exacto, sí, una revista así de antología. Okay. ¿Cuán envuelto tú estuviste en la producción de El Jíbaro Samurai? Pues el Jíbaro Samurai de la producción, que eso fue cuando fuimos a diferentes tipos de convenciones y eso, mientras estábamos haciendo Algaro, al ver
que el Jíbaro Samurai tenía una aceptación mayor, eso era siempre en las convenciones, toda la gente estaba interesada en el Jíbaro Samurai. Y siempre el cómic que más rápido se vendía era el Jíbaro Samurai. Y las revistas del Galo se vendían, pero no se comparaba. Y ahí fue cuando yo les dije a los muchachos, mira, mano, esto es un palo, el personaje de Gelo, ¿sabes? Esto es como decir, comparando, tenemos nuestro Batman, que tú sabes que en DC Comics Batman sale en todos lados y tiene en algunos momentos en la historia de las publicaciones 5 títulos que salen al mes de Batman y relacionados. Y yo les dije a ellos, mira, esto es como que un palo, para ese tiempo Gelo hacía el cómic solo, y yo dije, acho, vamos como que a meterle todo el mundo al Jíbaro Samurai. Y le preguntamos a Miguel, y Miguel siempre era bien easygoing, bien relax, y él siempre estaba dispuesto a aportar y a participar por el vacilón. Que más o menos esa fue como que la aportación, como que decidir y sugerir de que todo el mundo le metiera mano al Jíbaro Samurai, todo el mundo hiciera historias de Jíbaro Samurai, para que el Jíbaro Samurai sea como que el flagship, la revista grande de Algaro, y usar más o menos el mismo concepto de antología, que para que no hubiera issue de producción, porque también, o sea, de ponernos de acuerdo de cuál va a ser la historia, de reunirnos, de no reunirnos, pues cada cual, o sea, la historia principal de Jíbaro Samurai era obviamente la de Miguel, y cada cual podía hacer como que cuentos dentro del universo del Jíbaro Samurai. Si te inventabas un personaje, lo incluías y todo eso. Y básicamente esa fue como que la participación en cuanto a la producción del Jíbaro Samurai como tal. ¿Cuándo terminaste tu relación con Algaro Comics? Yo creo que fue 2013, después de estar viendo 2007, porque cuando Algaro empezó, nosotros íbamos casi todos los años a las convenciones y actividades y cosas por ahí, y estuvimos un montón de tiempo en eso, y creo que fue como para el 2013 que yo dije, mira, me voy a coger un break de estar yendo a tantas actividades y eso, porque sí, me tripé y me gusta y eso, pero ya lo encontraba como que muy, muy cansón físicamente, como que estar yendo a tanta convención y a tanta convención, y como ya en esa época el internet seguía como que teniendo más auge y era más fácil uno presentar los trabajos de la manera de internet, pues ahí me decidí coger como que un break en general de la escena de estar en las convenciones y estar alquilando mesas y todas esas cosas. Fue como para el 2013 más o menos. Bueno, Chizo, con eso terminamos esta entrevista. Fue un placer volverte a ver después de tantos años y recordar los buenos tiempos. Te deseo el mayor de los éxitos en todos tus futuros proyectos. Y con eso terminamos el episodio del día de hoy. Hasta la próxima. Muchas gracias por tenerme.